El término psicología y alquimia, seguramente que todos ustedes probablemente lo hayan visto en la portada de algún libro. Más bien, en lugar de alquimia y psicología, psicología y alquimia, que al fin y al cabo es lo mismo. Y se debe a un psiquiatra suizo muy conocido, Carl Gustav Jung, al que se asocia, no sé por qué, con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Se le considera a veces discípulo de Freud y eso es un error, porque él nunca fue discípulo de Freud. Fue otro psiquiatra que trabajó paralelamente y que en un momento determinado, al descubrir la obra de Freud, se sintió impresionado por ella y empezaron a comunicarse vía cartas y hasta que al cabo de un tiempo ya se encontraron y bueno, durante un tiempo trabajaron y bueno, luego quizá todos ustedes sepan la historia, no es para esta charla, pero los caminos se diversificaron absolutamente. Entonces, nosotros, yo en este caso, lógicamente, voy a seguir los trabajos de Carl Jung en sus investigaciones sobre la psicología y la alquimia. Pero no quiero hacer una breve biografía de Jung, porque ya he hecho muchas y nos alargaríamos demasiado en el tiempo. Pero este personaje, que ya desde muy niño empezó a tener fenómenos, percepciones, visiones, etcétera, sabemos que ya desde el año 1900, o sea, ya a principios de siglo, él, pues Pascual, no pasa. El año 1900 él empezó ya a estudiar el I Ching. Siempre se sintió profundamente atraído por la filosofía oriental. Y empezó a estudiar el I Ching, entraba en una época que fue una época casi, él decía que casi podría hablarse de psicopatía, porque tenía extrañas visiones, tenía experiencias íntimas, sueños muy simbólicos, muy alucinantes, y bien, hizo viajes por el mundo y demás, pero siempre se sintió atraído profundamente por la filosofía oriental. Ya desde el año 1900, como decíamos, empieza a estudiar y no solo a estudiar, sino a experimentar con el I Ching. De hecho, en sus consultas, él utilizaba el I Ching, utilizaba la astrología. Él decía que había 3 elementos importantes a la hora de conocer a un paciente su carta astral. Era donde tenía el sol, donde tenía la luna y donde tenía su ascendente. Y en la misma manera utilizaba el I Ching. Y decía que eso le servía para aclarar cuál era la situación real del sujeto. Todos aquellos que hemos trabajado con problemática humana nos damos cuenta que a veces las personas nos hacen una narrativa de su situación, que muchas veces es una narrativa, podríamos decir, imaginada o deseada, pero que no es real. Y hay que profundizar para descubrir la realidad de la situación de la persona. Pues bien, Jung utilizaba estos métodos para tener una visión absolutamente global de la persona sin despreciar ciencias y experimentos que sí estaban marginados y todavía continúan marginados y de alguna forma considerados burlescos, de forma burlesca, ¿no? en el día de hoy. Bien, el libro de Psicología y Alquimia, que fue publicado en el año 1944, y él se sintió tan atraído por la alquimia, luego vamos a ver por qué y a partir de qué momento, que llegó a recoger una colección, una biblioteca de libros sobre alquimia de cientos de ejemplares. Está considerada una de las más extensas bibliotecas sobre alquimia de que se tiene conciencia en el mundo. Estos son los 2 libros clave de todos sus trabajos sobre la alquimia. Hay un tercero, pero eso, el tercero no lo escribió él, sino su seguidora del grupo de científicos o de psiquiatras que trabajaban con él, María Luisa Bonfrán. Pascual, yo le doy y no pasa, así que tienes que pasarme ahora. Vale. Vale, de acuerdo. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, que merece la pena.
Ven ustedes aquí tres personajes, ¿no? Uno de ellos es Jung, otro es Richard Wilhelm y otro es el conde Keyserlingk. Bien. Cuando Jung, que despreciaba la alquimia, como todos, ¿no? Eso es una ciencia loca de charlatanes. Pero resulta que Richard Wilhelm, que era misionero y se había especializado, se había fundido con la cultura de China, le da a comentar un libro, El secreto de la flor de oro. Y cuando Jung lo empieza a leer, él dice que queda fascinado, total y absolutamente fascinado por ese libro. Luego vamos a ver una frase que él dijo sobre esta experiencia que él tuvo. Lo enfoca primero con, bueno, pues voy a hacer un favor a este hombre que se habían conocido en una llamada escuela de sabiduría que el conde Keyserlingk había fundado en 1920. ¿Quién era este conde? Bien, este conde era un aristócrata que tenía tierras y posesiones en la Rusia zarista. Llega la revolución y entonces lo pierde todo. Y él, con el poco dinero, los pocos bienes que le quedan, se desplaza a Alemania y ahí él funda la Escuela de Sabiduría. Llega a ser famoso como filósofo. De hecho, ha escrito varios libros y uno de ellos, que es Crónicas del viaje de un filósofo, es un libro bastante famoso. Y como dato curioso, esta escuela de sabiduría donde se conocieron Jung y Wilhelm influyó bastante en España, en la generación del 27. Y se dieron charlas y demás aquí en Madrid, asistieron Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, etcétera. O sea, los personajes literatos de la época. Pretendió hacer una escuela en Mallorca, pero bien, no lo pudo lograr. Bien, eso es otra historia. Entonces se conocen estos dos y es cuando Wilhelm le va a pedir, en un momento determinado, que le comente la obra. Por favor, Pascual, ¿me pasas? Bien, bueno, esto es un poco para ver el libro famoso, El secreto de la flor de oro, y el I Ching, libro del que seguramente todos ustedes habrán oído hablar, que Jung utilizaba en sus consultas. Pasa, Pascual. Bien, es para que lean. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien? Lo que comenta Jung en su famosa libro último de vida, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, sobre el impacto que leer La flor de oro tuvo en su vida. Bien, seguimos. No solo le hace impacto, sino que queda en él, porque él es, como diríamos, Jung es muy difícil definir. Es un alquimista, es un filósofo, es un mago, porque de alguna forma trabajó todas las disciplinas. Y ya imbuido de ese choque que tiene a nivel de conciencia con el libro de la flor de oro, él dice, en la medida en que fue profundizando en el libro, se dio cuenta de una cosa, que toda expresión, toda, dijéramos, definición de los procesos de la alquimia, de los trabajos de la alquimia, correspondían exacta y paralelamente a todas sus investigaciones respecto al desarrollo de la conciencia en el ser humano, es decir, del progreso o de la evolución en lo psicológico. Ahora vamos a dar un salto y de la escuela de sabiduría vamos a pasar al círculo Eranos. El círculo Eranos es un círculo de tertulias culturales que se funda en un momento determinado y se llama Eranos porque Erano quiere decir banquete en el que todos los comensales aportan comida. Es decir, cada comensal lleva su comida y se intercambia. ¿Por qué ya le dan este nombre? Porque era para que los intelectuales, los hombres y mujeres cultas, den charlas, den conferencias y de esa manera comparten la sabiduría entre ellos. Se hacía una vez al año, duraba una semana, y ahí por primera vez Jung va a dar su primera conferencia sobre alquimia.
y llevando además el paralelismo con el proceso psicológico. ¿Qué dice Jung? Dice, Dios mío, si es que el proceso de transmutación alquímica es a las conclusiones que yo he llegado cuando he descubierto o he proclamado lo que sería el proceso de individuación, que luego veremos en otra diapositiva. Al año siguiente vuelve a dar otra conferencia también en el Círculo Eranos, y aquí ya vemos cómo la alquimia forma parte ya del devenir o del proceso de la vida de Jung, aportándolo a todos sus seguidores, a todos sus pacientes y a todos sus lectores. Pasa. Pero, bien, aquí tienen 3 fotos, como curiosidad, de la casa de Jung. No la famosa Torre Bollingen, sino su casa. Ahí tienen parte de la biblioteca, la entrada y el consultorio. Como dato curioso, ya que hemos hablado antes de Jung y de Freud, fíjense cómo era el consultorio. En el consultorio Jung utilizaba el igual a igual. Es decir, el paciente es igual a mí, yo no estoy por encima de él. Es un intercambio de experiencias. Él me aporta sus vivencias, sus sueños, sus temores y, de alguna forma, yo recorro con él el camino para ir alcanzando la superación de todos sus problemas, para llegar a su propia identificación, para llegar a su propio centro. Pero al mismo tiempo, él me está aportando todas esas experiencias que de alguna manera también es enriqueciéndome y ayudándome a mí en mi propia evolución. Aquí la diferencia con Freud, porque Freud, saben ustedes que el sistema era el diván, es decir, la persona se tumba y tal. Fíjense ustedes la diferencia de postura. No es lo mismo estar tumbado frente a una persona, al fin y al cabo uno, como quien dice, está por debajo. Ese era el sistema de Freud. Freud enfocaba desde arriba, de ahí el problema que luego tuvieron. El choque definitivo fue precisamente por esto, por un sueño que Jung le cuenta, y cuando le pide a Freud que cuente su sueño y analizarlo, Freud se enfadó, no aceptó. Bien, siguiente diapositiva, Pascual. Bien, aquí tienen la famosa Torre Bollingen. Cuando Jung estudia la alquimia y se funde en el conocimiento de la alquimia, en ese paralelismo que él ve dentro de la evolución de los procesos de psicología, no se conforma solo con trabajarlo intelectualmente. Él lo quiere plasmar en la piedra. Porque, al igual que en la alquimia se trabajan los 4 elementos, para él el dejar señal, el grabarlo, así construye la Torre Bollingen de acuerdo a formas y claves alquímicas, graba de hecho, estas 3 fotos que ven abajo es, a ver si funciona el... sí. Estas 3 fotos que ven abajo son grabados alquímicos que él graba en una piedra cúbica en el jardín de la Torre Bollingen. Esta Torre Bollingen él la va construyendo por etapas, él participa mucho, de hecho pinta, de hecho graba, no tiene luz eléctrica, no tiene agua corriente, lo tiene que sacar de la finca, está a orillas de un lago, y así como su casa natal es hoy museo, la Torre Bollingen solo se puede visitar en condiciones súper especiales, acordándolo con la familia, con los nietos. Ahí ven al viejo profesor tallando, cortando. Aquí se dice que él cuenta en Recuerdos, Sueños, Pensamientos que él vivió experiencias lo que podríamos llamar experiencias parapsicológicas. Él escuchaba conciertos de orquestas en la naturaleza, si hubiera orquesta, hablaba con elementales, con seres elementales dentro de la casa, que le ayudaban y decía que le revolvían en la cocina, etcétera. Bueno, sigue pasando, Pascual, por favor. Bueno, aquí tienen una expresión, o sea, un comentario que él hizo sobre la Torre Bollingen, que era donde él se refugiaba. Era como si dijéramos su laboratorio de alquimista. Él se refugiaba ahí y ahí trabajaba en soledad, analizando sus sueños, escribiendo.
Cuando él cuenta que respecto a la alquimia, él le llamaba primero la atención, antes de profundizar en lo que sería la narrativa del trabajo alquímico, le fascinaban los dibujos que había en los antiguos tratados de alquimia, porque daba la casualidad que correspondían a las figuras mitológicas que él veía en sus sueños. Entonces, esas extrañas figuras, esos extraños homúnculos que él veía en sueños, resulta que los ve reflejados en los tratados de alquimia de la Edad Media y de la Premedia. No olvidemos que la alquimia es una ciencia, no es una protociencia. Es una ciencia que ya trabajaban en la antigua Persia, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia e incluso más adelante, Grecia, Roma, hasta la Edad Media. A partir ya de que empieza a introducirse el racionalismo, es cuando la alquimia como fama, vamos a decirlo así, pierde todo su prestigio, cuando sin embargo hoy día prácticamente todos los grandes descubrimientos que se están haciendo a nivel de la física cuántica, de la física atómica, etcétera, etcétera, no son sino trabajos de alquimia. En el aspecto de trabajar sobre la naturaleza, porque la alquimia tiene dos versiones. Bueno, pueden leer aquí y si no, pues me lo piden después, lo que él explica de la Torre Bollingen. Él dice que él se siente fuera del tiempo, se siente en una especie. Él emplea una palabra muy, muy bonita, dice, la expansión del espacio celeste es el tiempo. Y ahí, de alguna manera, refleja eso, o sea, se siente fuera del tiempo como conectado a otras vidas anteriores, como conectado a sus antepasados, y dice, y ahí, al no haber luz eléctrica, no haber teléfono, no haber nada, dice, nadie es molestado, todos aquellos que están en el otro plano no son molestados por los ruidos de la vida moderna. Cuando él encuentra a Wilhelm, él precisamente lo que trata es de recoger todo ese proceso de conexión con lo trascendente que se ve en los tratados de alquimia e incluso en la filosofía china reflejada en el secreto de la flor de oro, para que Europa de alguna manera también conecte. Los hombres y mujeres de Europa conecten con su alma, conecten con su Dios interior, porque considera que la vida moderna de alguna forma estaba cerrando la puerta a la conexión del hombre temporal con el ser humano, con el hombre y la mujer atemporal, que es al fin y al cabo lo que permanece. Bien, Pascual, ¿me pasas, por favor? Bueno, ahora podríamos preguntarnos qué es la alquimia. Yo me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué piensan que es la alquimia? La ciencia ¿y qué es la transmutación? Bueno, podríamos decir que es la ciencia de mejorar las cosas, para utilizar un término coloquial, de mejorar, de trabajar con los... ¿Qué es la magia? Bueno, realmente podríamos decir que todo es magia. Bien, pues la primera magia comenzaría tomando conciencia con lo que nos rodea, con el mundo que nos rodea, en todos los planos de la manifestación. Pero por encima de todo, concienciar que estamos relacionados intrínsecamente, inseparablemente, con esos planos de la naturaleza. En la alquimia tienen en cuenta los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. ¿De acuerdo? Y Jung va a relacionar esos 4 elementos también con los distintos planos del ser humano. Lo veremos luego en una diapositiva final. Bien, pero efectivamente la alquimia, desde en nuestro momento histórico, que nos hemos vuelto pues, muy racionalistas, pero un racionalismo casi tecnológico, si me permite la expresión, o sea, dependemos de lo que tocamos, dependemos de lo que medimos, dependemos de lo que pesamos, y si no tocamos, medimos, pesamos, lo despreciamos.
Podríamos preguntarnos, ¿amamos a nuestros seres queridos? ¿Amamos a nuestra pareja? ¿Amamos a nuestros padres? ¿Amamos a nuestros hijos? ¿A nuestros amigos? ¿Cómo podemos pesar, medir, tocar ese sentimiento? Es decir, percibimos que hay algo mucho más, incluso mucho más intenso, porque nuestros amores o nuestros sentimientos, pueden mover más cosas que pueden mover nuestras manos. Pues bien, esta sería probablemente la concienciación que tuvo Jung de esa relación entre la alquimia y la psicología. La alquimia como ciencia, como ya decíamos antes, viene desde la noche de los tiempos, pero estaba relacionada, y ustedes lo han dicho, estrechamente con la magia. ¿Y qué es la magia? Bueno, etimológicamente podríamos decir que la magia es la magna ciencia, es decir, el conocimiento que no tiene límites, el conocimiento que unifica. Y quédense con el concepto de unificación porque está íntimamente relacionado con esa relación entre la alquimia y la psicología. Unificación, armonización, equilibrio, bien, pero la magia la alquimia, volviendo al primer concepto, tendría dos vertientes. Por un lado, la investigación de la naturaleza, los poderes, de alguna manera, de la naturaleza. Vamos a poner un ejemplo. La naturaleza hace alquimia. La prueba la tenemos, por ejemplo, entre el carbón y el diamante. La base es la misma, químicamente hablando. Lo único que cambia es la estructura molecular. En el carbón está, dijéramos, caóticamente unida. En el diamante está armónica y geométricamente colocada. Entonces, vemos que la naturaleza hace alquimia, porque hablábamos antes de la transmutación, de la superación, es decir, de los mismos elementos, pero perfeccionados, purificados o conectados con las fuerzas trascendentes de esa naturaleza. Por otro lado, era una disciplina espiritual y filosófica, es decir, el alquimista no era simplemente un ser raro que se metía en un laboratorio y que empezaba a mezclar elementos. Pero la alquimia es tan natural, está tan intrínsecamente metida en nuestra vida, lo único que varía es el concepto que tenemos de ella. Pero eso es un error humano o un comportamiento humano. La alquimia tiene valor por sí mismo. Y, volviendo a lo que la naturaleza hace alquimia, fíjense ustedes que la naturaleza junta el cloro y el sodio, que son dos venenos fuertísimos, y configura un elemento que a todos nos beneficia, que es la sal. Es decir, es alquimia. De alguna manera está haciendo transmutación en la unión de esos elementos. Bien.